Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Género y Deporte, la barra de Deporte UNAM, donde hablamos sobre la importancia de visibilizar la transversalidad de las temáticas de género en el deporte y en la vida diaria de toda la comunidad universitaria y el público en general. Este mes estamos hablando acerca de la interseccionalidad y su relación respecto a las desigualdades y exclusiones en los ámbitos sociales y humanistas y, claro, desde luego, en el deporte. Los programas pasados tuvimos una breve introducción acerca de qué era la interseccionalidad, cómo se transversalizaba dentro de nuestros espacios cotidianos, dentro del deporte, dentro del género, y al mismo tiempo también hablamos sobre qué son las desigualdades, qué es la exclusión y cómo se transmite y cómo va generando reflexión dentro de nuestra sociedad. Y bueno, justamente hoy para hablarnos acerca de estas desigualdades y exclusiones en el deporte, nos acompaña la psicóloga Mariana Díaz. Ella es psicoterapeuta humanista, es deportista, es activista por las corporalidades diversas y por la erradicación de la violencia de género. Mariana, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ay, Pablo, gracias a ti. Qué presentación más preciosa. Cópiame eso que has dicho, por favor, porque es lo que quiero usar en mis próximas semblanzas. Es muy halagador todo lo que has dicho, te lo agradezco mucho. Fíjate que ahora que dijiste que soy deportista, recordé una experiencia que tuve. Yo he practicado deporte a lo largo de mi vida. Nunca me he sentido una deportista porque soy gorda, porque tengo una corporalidad grande, soy leída como gorda desde que era una niña. Y entonces, antes solía correr mucho y recuerdo la experiencia de haber conocido a un japonés que en el país en el que vivía en ese entonces, él estaba ahí haciendo un voluntariado y él me veía correr y entonces un día él me dijo que eres una buena corredora. Entonces yo le dije, no, yo no, o sea, yo no, ¿cómo? O sea, no puedo ser una buena corredora porque el estereotipo de una persona que corre es una, bueno, una persona generalmente muy pequeña, muy menuda, muy delgada, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Entonces, no era como lo que correspondía a la imagen, ¿no? A cómo soy leída socialmente. Entonces, recuerdo que cuando yo reaccioné como diciendo, yo no soy ni siquiera una deportista. Y entonces este amigo japonés, que lo recuerdo a pesar de los años que han pasado y lo recuerdo con aprecio, él me explicó, es que ser una buena deportista es tener constancia, tener espíritu, tener la fortaleza para venir y entrenar todos los días. Y empezó a describirme lo que era ser una buena deportista, una buena corredora. Y yo pensé, claro, o sea, yo tengo esas características, las que no tengo son las características físicas, que supuestamente serían las de una corredora o una deportista, pero todo lo demás, lo que él mencionó como actitud, fuerza, disciplina, constancia, todo eso sí lo tenía, lo sigo teniendo y me siento muy contenta de ello. Ahora, ya pasados los años, me siento más confiada de decir, sí, me encanta el deporte, soy una deportista y siempre que puedo me involucro en actividades que me permitan sentirme fuerte, segura de mí misma, con confianza corporal, sobre todo porque confío mucho en que mi cuerpo puede hacer muchas cosas, aunque no tenga estas características leídas como de una deportista. Sí, justamente, ¿no? Para adentrarnos con esta gran anécdota que nos acabas de compartir, que agradezco mucho que lo hayas hecho en este espacio, justamente repensando ahora en la diversidad corporal, en la confianza corporal, podemos ir entrando en la plática acerca de, bueno, cómo es que nos atraviesa como seres sociales, seres humanos, la interseccionalidad, ¿no? En programas pasados hablábamos de la importancia de reflexionar del concepto de interseccionalidad, qué es lo que nos hace diferentes, porque pareciera que ante la ley, ante la norma, ante el espacio social, todos somos iguales, pero no somos iguales. Hay muchas cosas y conceptos que nos atraviesan desde distintas formas y una de ellas justamente es el cuerpo, ¿no? Y justamente es el espacio que ocupamos en la sociedad, el espacio que ocupamos en todos los lugares que estamos, ¿no? Yo, ahora que compartes esto, recuerdo mucho que una de mis parejas me decía, yo siento que no quepo en el mundo y al no caber en el mundo por ser una mujer gorda, yo tengo que hacerme ese espacio en el mundo, ¿no? Justamente Mm. porque no hay lugar para mí. Entonces, partiendo de este espacio, ¿qué piensas tú o qué crees tú que podría comenzar a mover o abrir el hilo de la reflexión de la interseccionalidad en el deporte? Ay, mira, está padrísimo, Pablo.
Mira, el tema de la interseccionalidad se ha ido volviendo cada vez más interesante y más rico porque, fíjate tú, vamos a pensar en cuando se hicieron los primeros Juegos Olímpicos modernos en Atenas en 1896. En aquel entonces, y los Juegos Olímpicos subsecuentes, solamente participaban hombres, ¿no? Las mujeres no teníamos permitido participar en Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, con el tiempo se fue permitiendo a regañadientes, no les encantaba a los hombres, pero bueno, se fue abriendo esta posibilidad. Al grado en que hoy, este año en París, fue el 50% de la población femenina, el 50% masculina, tuvieron que pasar 128 años para que esto fuera posible. Entonces, claro, en cuando esto empezaba a suceder, de lo que hablábamos era de la integración de las mujeres, que las mujeres tuviéramos esta posibilidad y el mundo estaba dividido en hombres y en mujeres nada más, ¿no? Pasan 128 años y en esta edición de Juegos Olímpicos se habló de la identidad de género de algunas de las competidoras, se habló de sí, bueno, otra vez la discusión transgénero, transexual en la participación, se habló de las diversas corporalidades, que había mujeres y hombres con corporalidades mucho más grandes que las hegemónicas y entendidas como atléticas, bueno, ya muchas más cosas, ¿no? Obviamente ha habido una integración ya de distintas orígenes religiosos, lo que mal llamamos raciales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para mí los Juegos Olímpicos son como la mejor muestra de cómo hemos ido enriqueciendo la conversación en torno a la interseccionalidad. Es decir, antes hablábamos de hombres ocupando todos los espacios públicos, demos chance a que las mujeres medio empiecen a participar al grado en el que hoy, pues bueno, contamos con esta equidad en la participación, todavía en mucha desigualdad en muchas situaciones que ya se hablaron, como por ejemplo la maternidad, la menstruación, mujeres embarazadas participando, bueno, muchas cosas que bueno, todavía no, es bien complejo llegar a esta equidad, pero obviamente ya no es, o sea, el tema de una mujer participando en Juegos Olímpicos o en otros espacios deportivos ya no es tanto una discusión, aunque todavía hay mucha brecha, pero ya no es tanto una discusión. Ahora se habla de otro montón de cosas que van enriqueciendo la conversación y que nos van dando muestra de algo que pues parecería muy lógico y muy de sentido común, pero todavía a los seres humanos nos cuesta tolerar, que es la diversidad humana tan enorme que hay. Es decir, esta cosa que llamamos normativa nos queda muy estrecha a los seres humanos. Los seres humanos tenemos todos los colores, sabores, tamaños. Y es muy paradójico que nos encanta la diversidad en la naturaleza, en los animales, en las plantitas, nos encantan los perros, de todas las razas, colores, tamaños, pelajes, pero en los seres humanos pareciera que todavía no estamos listos para aceptar esta diversidad, ¿no? Entonces, efectivamente, el comprender la enorme cantidad de variantes posibles que un ser humano puede tener, pues nos puede ir flexibilizando a recibir y a tolerar mejor las diferencias y entender que ya no podemos seguir hablando de responder a un patrón o a un estereotipo de, como en el caso de estos Juegos Olímpicos, de cómo debe ser una mujer, por ejemplo, ¿no? Cuando entró todo aquel debate de la boxeadora y tal. O sea, ya estas discusiones acerca de, es que la mujer tiene que ser así, verse así. Yo creo que ya dichosamente se va entendiendo que ya no podemos seguir encajonando a los seres humanos, a las personas, en estereotipos que si no se cumplen, entonces dudamos de la realidad biológica de alguien, ¿no? Y ponemos en duda la identidad y ponemos en duda y cuestionamos el ser y la existencia de esa persona. Yo creo que esa es una grave violación a derechos humanos, el hacer el tanto cuestionamiento acerca de la identidad de alguien cuando esa persona es la única experta en sí misma y la que puede saber quién es y de lo que es capaz de hacer, ¿no? Entonces, definitivamente, creo que la interseccionalidad lo que nos demuestra es, mira, somos muy diversos, tenemos múltiples dimensiones, no podemos seguir creyendo que una persona, que un ser humano es unidimensional y que solamente puede verse o actuar de una manera, y el entender que, pues,
Esto se nos presenta en todos los aspectos de nuestra vida, en lo académico, en lo familiar, en lo social, en el área deportiva, etcétera. Entonces, yo creo que entre más vayamos flexibilizándonos ante esto, vamos a poder ser pues más abiertos y poder ser más solidarios, más sororas también, a abrirnos a toda esa diversidad que va a venir a nuestros espacios a participar y entender que en la medida en la que nosotras podamos construir, contribuir a que las personas no vivamos ningún tipo de violencia, de discriminación, de exclusión, pues en esa medida vamos a tener comunidades mucho mejores, mucho más enriquecidas, mucho más incluyentes para todas, todos, todes, porque realmente así tendría que ser, así tendría que haber sido desde el inicio de los tiempos, pero bueno, ha costado un poco y esa es, creo yo, la finalidad. Sí, justamente también repensar o tal vez sacudir la mente a las personas para recordarles que la diversidad humana es enorme, que no solo existe tal cual nos la enseñaron en la escuela, ¿no? Justamente tomando como ejemplo a los Juegos Olímpicos, la realidad biológica que muchos están usando para descalificar otras identidades, para descalificar otras formas de ser y de vivir, ¿no? Porque al final, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la boxeadora no era una situación de identidad de género, era una situación médica corporal, ¿no? Entonces, que tenía que ver más con otra situación y la gente estaba hablando y la gente estaba asegurando que se trataba de una situación de identidad de género, ¿no? Entonces, creo que sí. Se va ahí metiendo justamente también en el punto de la religión, en el punto de las oportunidades que tienen los hombres para participar o para practicar un deporte, aún atravesados por raza, aún atravesados por clase social, aún Sí. atravesados por lugar de origen, el país donde viven, situación política que les atraviesa también, aún siguen por encima de las realidades sociales, contextuales, culturales de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que por ahí empieza a ver el tema de la interseccionalidad. Ahora, llevándolo justo hacia las exclusiones, ¿cuáles crees tú que serían estos retos en el deporte que se enfrentan? Hablemos, es un tema muy inmenso, pero centrémonos, no sé, en dos, tres ejemplos de exclusión dentro del Sí. deporte para todas las realidades humanas. Mira, yo diría que la primera cosa es esta idea de que todos tendríamos, todas y todos tendríamos que hacer deporte y que es como una especie de obligación, que es como una especie de muestra de valor superior moral y que eso es lo que demuestra que tú te amas, que te cuidas, etcétera. O sea, yo creo que eso para empezar, esa falacia es muy excluyente, es muy, muy excluyente. ¿Por qué? Porque mira, el hacer deporte, y, bueno, no digamos ya ni deporte, el hacer ejercicio, o sea, el hacer cualquier actividad física que sea placentera es un privilegio enorme. Porque ¿qué significa? Que yo pueda hacer ejercicio, que yo pueda practicar mi arte marcial, significa que yo tengo dinero para pagar un espacio en donde voy a tener en mi caso yo tengo una entrenadora que ella misma ha invertido muchísimo para llegar al grado en el que está para poder ser entrenadora. Significa que yo tengo recursos para pagarme mi equipo, mi uniforme, que yo puedo pagarme torneos, que yo puedo pagarme exámenes. ¿Qué significa que yo pueda practicar un deporte? Que yo tengo tiempo. ¿Qué quiere decir que yo tenga tiempo? Que hay alguien que va a hacer cosas por mí, que me va a apoyar. Es decir, que yo no tengo que estar obligatoriamente ocupándome de ciertas tareas significa, o sea, significa también que tengo un cuerpo que en este momento se encuentra en condiciones óptimas, digamos, para practicar este deporte. Definitivamente eso no ha sido así siempre y no será así siempre. O sea, llegará un momento en el que por A o B todos los seres humanos transitamos por estados de enfermedad, de salud, de lesión, de estados emocionales también que nos lo permiten. Esa es otra. El que yo pueda practicar un deporte significa que mi estado emocional es óptimo, que yo tengo la capacidad emocional para pararme todos los días e ir. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que de entrada, el hacer una actividad física, un deporte o un ejercicio es un privilegio en muchos sentidos. Entonces, eso en sí mismo ya es excluyente, porque si yo, por ejemplo, viviese
bueno, no sé, en otras condiciones, en una condición de pobreza extrema, en una condición de estar en una situación, qué sé yo, de guerra conflictiva, en una situación de desastre natural, si yo no tuviera el ingreso que tengo por mi trabajo, si yo no hubiera tenido oportunidad de estudiar una carrera profesional, yo no podría trabajar y ganar el dinero para poder ir a hacer mi deporte. Entonces, si tú te fijas, para que esto sea posible, se tienen que conjuntar una serie de privilegios que no son actuales, vienen incluso desde el hecho de que la persona que a mí me dio estudios tuvo el trabajo suficiente para darme a mí estudios. Entonces, no es un privilegio actual, es un privilegio que viene de mis cuidadores primarios y de sus cuidadores primarios que le permitieron tener herramientas para generar ingresos, para tener salud, para etcétera, ¿no? Entonces, mira, o sea, si hablamos del privilegio que significa es, no terminamos con la cadena. Entonces, el hecho mismo de creer, mira, todo el mundo debería hacer deporte, es una obligación, el que no lo hace es porque no se quiere, el que no lo hace es porque, ay, el que quiere puede. Bueno, desde ahí ya estamos dejando por fuera a miles de millones de personas que no tienen los recursos, que no tienen el tiempo, que no tienen las condiciones físicas, que no tienen las condiciones ambientales, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, imagínate, bueno, todo eso que tiene que ver con tu origen, tu comunidad, el grupo familiar en el que te ha tocado nacer, mil cosas, ¿no? Ahora, si tú le sumas a eso, a que, por ejemplo, voy a hablar en el caso de las mujeres, por ejemplo, tú logras ir a un espacio deportivo porque por alguna razón tienes el privilegio de hacerlo, ya sea porque, bueno, vamos a decir, no necesariamente eres de una familia rica, pero logras estar en un lugar en el que el Estado te provee de un gimnasio y logras que tu entrenador reciba un salario pírrico de, no sé, de lo que la CONADE le pague o alguien, ¿no? Vamos a decir que tienes esa suerte y entonces empiezas a ir a un espacio deportivo. Como mujer, muy probablemente vas a sufrir mucho acoso, vas a vivir violencia estética, vas a vivir acoso sexual. Es muy altamente probable que recibas burlas, que recibas miradas lascivas, que recibas comentarios sexistas como de, bueno, tú como mujer no eres capaz, no serás capaz. Luego, por ejemplo, está demostrado que cuando las niñas empiezan a menstruar, es cuando más abandonan. Fíjate que estadísticamente hay muchos deportes que reciben más niñas que niños en sus prácticas. No el caso del fútbol, por supuesto, pero hay muchos otros deportes que reciben más niñas que niños en sus prácticas, pero en la medida en la que estas niñas van creciendo, van abandonando la práctica deportiva y sobre todo en edades críticas como las de la pubertad y la menstruación, que es cuando el cuerpo de las niñas empieza a modificarse para paulatinamente irse convirtiendo en el cuerpo de una mujer adulta. En estas edades, bueno, primero se vive mucha vergüenza corporal por los cambios que se van generando. Generalmente hay aumento de peso por el crecimiento, o sea, esto es una función biológica y protectora del cuerpo, que tengas más grasa abdominal, en las caderas, etcétera. Entonces tu cuerpo empieza a modificarse y lo que las mujeres empezamos a recibir en los espacios deportivos son o miradas lascivas o burlas o connotaciones sexistas acerca de lo que nos está pasando. Caso contrario al de los hombres, que muchas veces más bien empiezan a recibir halagos, ¿no? Por los cambios corporales que van viviendo, que se van haciendo más fuertes, que van haciendo el estirón, ¿no? Se van haciendo más altos. Y bueno, empiezan a recibir este tipo de comentarios como de, en ti veo un gran potencial, veo cómo te vas estirando, veo cómo vas creciendo, entonces tú eres un gran potencial. Cuando las niñas no están recibiendo ese mismo mensaje, al contrario, muchas veces lo que están recibiendo es acoso sexual del entrenador, cuando les va bien, ¿no? Luego trasciende y escala a muchas más cosas, ¿no? Entonces, imagínate, vamos a decir que tuviste el privilegio de tener un espacio, que lograste llegar, que tu familia te apoyó, que muchas veces no sucede. Generalmente las mujeres y las niñas están relegadas a las labores domésticas y de cuidado, por lo tanto, hacer un deporte pues no viene siendo la prioridad, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que lo logras, vas y llegas a este espacio deportivo en el que vas a recibir este tipo o comentarios tipo, tu cuerpo es incorrecto, tú tendrías que perder peso, tú tendrías que modificarlo. Entonces, empiezan a meter a las niñas y a las adolescentes en una lucha contra su cuerpo, de tal manera que cuando somos mujeres adultas normalmente,
por esta y muchas otras razones terminamos odiando nuestros cuerpos y ya no lo vemos como un espacio seguro en el cual puedo confiar, no lo acepto tal como es y sin juicio, sino que siempre estoy pensando en cómo debería ser modificado. Y hablando de la heteronorma, encima las mujeres cargamos con un estereotipo de feminidad que no es compatible con la práctica deportiva. Es decir, una mujer para que sea femenina no suda, no tiene uñas cortas, no tiene cabello corto, se maquilla, ¿no? O sea, para que una mujer pueda ser leída como femenina, pues necesariamente tiene que tener estos requisitos. Entonces tú tienes a una ganadora de medalla de plata en judo, una mexicana que gana medalla de plata en judo en los Juegos Olímpicos de París, y lo primero que se le cuestiona es, parece hombre. ¿Por qué? Porque tiene uñas cortas, tiene pelo corto, porque sus facciones, no, según no sé quién, no son tan estilizadas. Entonces, requiere mucho coraje, mucho valor, mucha valentía llegar y plantarte y decir, sabes que mi práctica deportiva está por encima de la aceptación social, de la afirmación externa, de esta idea de la aprobación masculina no solicitada, porque en realidad nadie la ha solicitado, pero el lado masculino viene y nos dice, ay, sí te apruebo o no te apruebo, ¿no? Entonces las mujeres tenemos que enfrentarnos a eso y llegar a una etapa, bueno, imagínate, como yo ya soy una señora madura, yo ya hice mi vida, yo ya pasé por mil cosas, a mí a este punto ya no me importa, yo me corto el pelo, no me importa no ponerme uñas, no me importa nada de eso, pero para una joven, para un adolescente que está todavía en esta búsqueda de aprobación, eso es terrible, ¿no? Eso es terrible. Entonces, bueno, yo creo que, pues sí, como bien lo decías, podríamos hablar de mil cosas y yo estoy hablando solo como del lado de la mujer, ¿no? O sea, ya imagínate los hombres que no cumplen con el estereotipo de masculinidad, los hombres que quieren transicionar, o hombres o mujeres, ¿no? Que su identidad de género, que no son cisgénero, que son homosexuales, que son transexuales, etcétera, ¿no? Imagínate ya cuando, por ejemplo, hay espacios deportivos en los que nunca ves a alguien de identidad sexual diversa pararse por ahí, jamás. Aunque yo estoy segura que, no sé, que alguien, a un hombre que no se le considere tan masculino, tal vez le encantaría llegar al boxeo, llegar a un arte marcial, y ni se pueden parar por ahí porque saben las violencias que van a vivir por no cumplir con ese estereotipo de la heteronorma, ¿no? Entonces, eso es terrible porque al final lo que siempre estamos haciendo es excluyendo de espacios que se supone que tienen que ser súper saludables, ¿no? Eso es lo que te venden, ¿no? El espacio que tiene que ser saludable se vuelve un espacio en el que se violenta, en el que se excluye y en el que la salud mental está en riesgo. A las personas que somos leídas como gordas nos pasa todo el tiempo. Siempre se nos está diciendo, es la paradoja de la gordura, siempre se nos está diciendo, tienes que hacer ejercicio para adelgazar. Hay que decir de entrada que el ejercicio no es para adelgazar. Fíjate que en un estudio reciente de hace 2 años se estableció que tú puedes perder entre 2 y 3 kilos por hacer ejercicio, o sea, por el hecho de hacer ejercicio. Realmente el ejercicio no te va a adelgazar. Cuando logras adelgazar por hacer ejercicio o haciendo ejercicio es porque estás en una restricción calórica que te hace tener un montón de conductas alimentarias desordenadas. Porque al final eso es, aquello que llamamos dieta es un montón de conductas desordenadas y una mala relación con la comida y con el cuerpo. Entonces, a las personas gordas siempre se nos dice, tienes que ir a hacer ejercicio para adelgazar, ¿no? Por tu salud, porque a todos nos preocupa la salud de los gordos. Entonces, cuando llegamos al espacio deportivo, con lo que nos encontramos es con violencia, acoso, burlas, comentarios tipo tienes que perder peso, porque si no pierdes peso, pues no vas a rendir. Cuando está demostrado que la condición física, la resistencia, la fuerza, son elementos que se van construyendo según la práctica que tú hagas. No importa si eres delgado, si eres mediano, si eres gordo, si eres lo que sea, si eres muy alto, si eres muy chaparro. En la medida en la que tú vas haciendo una práctica deportiva, la condición física es como una estructura arquitectónica. O sea, tú vas poniendo un ladrillo sobre otro. Entonces, así peses 50 kilos o 100 kilos, si tú no haces ninguna actividad física, no vas a tener condición.
Y por eso es que vemos a veces gente muy delgada que sube 3 escalones y se están ahogando. Si tú eres una persona de corporalidad grande y tú haces una práctica deportiva, esa condición la vas a ir construyendo, la capacidad cardiovascular, la resistencia, la fortaleza. Pero muchas personas ni siquiera llegan a comprobar esto porque en cuanto pisan un lugar, un espacio para hacer una práctica deportiva, se les empieza a violentar de tal manera que pues desisten, ¿no? Se retiran porque pues sí, quién quiere estar en espacios en los que hay violencias? En los que se maltrata, en los que se humilla, pues nadie, ¿no? O en los que tal vez a veces ni te dicen nada, pero hay miradas, conversaciones, todo gira en torno pues, no sé, al aspecto físico. Entonces, hay que entender que las formas de excluir, desgraciadamente, son muchas. O sea, tú puedes excluir y discriminar y violentar por demasiadas razones. Bueno, la UNESCO lo establece como la primera causa de acoso escolar es el aspecto físico. Entonces, claro, ¿qué implica el aspecto físico? Que tengas orejas grandes, una nariz muy pequeña, unos ojos saltones, un pelo no sé cómo. O sea, cualquier cosa puede ser motivo de discriminación y exclusión. Pero por supuesto, bueno, sistemáticamente se han construido ciertos como parámetros en los que, por ejemplo, bueno, ser mujer, ser una identidad diversa, tener funcionalidad diversa también, ¿no? O sea, si usas silla de ruedas, si tienes, bueno, cualquier situación física que te dé una funcionalidad distinta a la normativa. Si tu corporalidad, pues es como sea que es, ¿no? Entonces, realmente las razones para discriminar y excluir son demasiadas. Y en esto, y en el deporte, no está por fuera el clasismo, ni el racismo, ni cualquier fobia a identidad diversa de género. Obviamente la gordofobia, pues sí, obviamente de las más claras. Entonces, creo que el tema es que, y lo veíamos cuando hablábamos de los Juegos Olímpicos, los valores olímpicos son preciosos. O sea, cuando tú hablas de valores en una práctica deportiva, un espacio deportivo, son preciosos los valores, pero bueno, obviamente donde hay seres humanos, pues siempre tenemos esta posibilidad de que no se cumpla, ¿no? Con esos ideales y pues pesan más los estereotipos y los prejuicios que vamos construyendo en la sociedad a la que pertenecemos. Porque, ojo con esto, cada sociedad también construye sus propios estereotipos y sus propias ideas de lo que es erróneo. Entonces, en México hay unas muy específicas, muy distintas a las que serían en Suecia o en India, ¿no? No lo sé. Entonces, creo que esto también es importante entenderlo, ¿no? Hay un componente cultural muy grande, y ninguno estamos exentos de pertenecer a la cultura y de haber sido construidos en esta sociedad, ¿no? Pero bueno, Pablo, no sé, creo que ya me extendí mucho, pero creo que son muchas las cosas por las cuales puede haber exclusión en los ámbitos deportivos. No, justamente tocaste todos los puntos importantes que creo que se pueden aterrizar hacia el deporte y justamente lo último que comentabas acerca de que las formas de exclusión pueden ser diversas, me he encontrado en muchos espacios deportivos en donde se asegura así con todas las ganas de que no hay exclusión, ¿no? No, aquí dejamos participar a las mujeres, aquí dejamos que las identidades sexodiversas vengan a practicar deporte. Ajá, pero a veces las exclusiones no tienen que ser directas, no es como que tú te pares y le digas a la otra persona, no vengas porque eres una persona transgénero, o no vengas porque eres una corporalidad gorda, o no vengas porque eres mujer, sino justamente estas construcciones sistemáticas son las que a ti personalmente como corporalidad diversa, como identidad de género diversa, te detienen. O sea, tú te paras en el espacio deportivo y dices, bueno, a mí me gustaría mucho practicar un deporte, ¿no? A mí me pasó. Sí, Últimamente dije, bueno, necesito ir a hacer ejercicio, necesito ganar masa muscular, porque, bueno, los tratamientos médicos a los que estoy sujeto a partir de la transición como identidad sexodiversa, me pide ganar masa muscular, sí, ¿no? Volviendo otra vez a este espacio, por sí. salud, por situación emocional, autopercepción, etcétera, ¿no? Entonces voy a un gimnasio y me doy cuenta que hay ciertos horarios del día en los que me es imposible asistir al Sí, gimnasio, pero no por mis actividades, sino justamente por esta presión de exclusión a las identidades sexodiversas. ¿Por qué? Porque de al menos de las 6 de la mañana a las 11:30 de la mañana, el gimnasio está lleno de hombres cisgénero. Y ajá, entonces
esta percepción, primero, de entrar a un espacio que está emperado, lleno de hombres cisgénero, para mí como una identidad Sí, transmasculina, pues es como, ah, ok, o sea, voy a llenarme de testosterona y de masculinidad. Pero bueno, ¿cuáles son las violencias a las que estoy sujeto, no? claro, Tratar de que no se den cuenta que no soy un hombre cisgénero, tratar de llevar algo que me tape el pecho, algo que también un pantalón o un short que me quede guango, ¿para qué? Porque justamente la virilidad y la masculinidad se encuentra en esos espacios al 100%, ¿no? Entonces, sí. justamente pareciera que la hegemonía masculina se junta en ese espacio y entonces yo me siento muy pues Vulnerable, excluido, o sea, me siento sí, raro y excluido porque digo, no soy de este espacio, o sea, no quepo en este espacio. Entonces, tuve que buscar justamente un espacio en el que yo pudiera sentirme cómodo para realizar ejercicio y me di cuenta que a mediodía había una mujer coach ajá, apoyando a mujeres que iban de todas las edades, o sea, tanto de chicas adolescentes hasta señoras de la tercera edad. Entonces dije, bueno, parece que este es mi espacio, ¿no? O sea, puede ser un poco irónico porque, bueno, se supondría que dentro de la normatividad, yo como transmasculinidad estoy buscando generar esta seguridad sí, masculina en mí, decir, ok, soy fuerte, ya tengo más fuerza, la testosterona, etcétera. Pero pues no, o sea, pareciera muy irónico saber que me sentía más cómodo en este espacio, pero no tanto porque, ay, bueno, dices, ay, es que todo lo bajan a la violencia, ay, es que todo dicen que tiene que ver con violencia de género. No, o sea, realmente es que se trataba de una seguridad personal, o sea, y de sí, una autopercepción más tranquila de mí mismo, ¿no? Porque no me estaba comparando con otras corporalidades, claro, porque no estaba espejeándome y diciendo, tal vez debería ser más así, o tal vez debería de verme así, o tal vez no me veo tan así, ¿no? sí, Entonces, sí, justamente ahí volvemos, ¿no? No es que en el gimnasio el coach hombre o los compañeros hombres, ¿no? Porque recuerdo que fui dos, tres veces y todos como, ay, adiós, y ¿cómo estás? Y choca puñito, y o sea, vamos, no, nunca nadie me discriminó en el espacio porque no se habían dado cuenta que era un hombre trans. Entonces, obviamente, ya después cuando lo paso y lo platico es como, bueno, no exageres, tampoco era como que alguien te hubiera atacado o no era como ujú, que alguien no, o sea, primero tuve que vulnerarme con la coach y decirle, soy un hombre trans que viene a hacer ejercicio sí, y estas son mis necesidades, ¿no? También justo hablar de las necesidades que como corporalidades o sí, seres humanos distintos tenemos, también es una parte de que te puede excluir, ¿no? Porque bien la coach pudo haber dicho, ay, no, muchas gracias, no pues yo no te puedo sí, ayudar o este no es un sí, espacio para personas como tú, etcétera, etcétera, ¿no? sí, Entonces ahí está la exclusión. Y así ahí es, está la desigualdad de decir, bueno, yo justamente hablando de privilegios, que justamente se conecta con la interseccionalidad, bueno, soy una persona que pudo tener acceso a ir a un gimnasio y practicar, bueno, hacer ejercicio, ¿no? sí, Porque tengo un espacio también a donde salir a correr, porque tengo el tiempo para ir a correr, ¿no? También pienso, por ejemplo, ya sin hablar, bueno, hablar más bien de la población en general, ¿cuánta población en general no tiene que trabajar? por ¿No? supuesto, Entonces, de cuánta de esa población trabaja desde las 6 de la mañana y sale a las 8 9 de la noche, llega a su casa a la 1 2 de la mañana, el tráfico, viven en las periferias, no viven dentro del centro, entonces pareciera que estas pequeñas cosas que nos están tocando como seres humanos no tendrían nada que ver, ¿no? Dices, bueno, tú puedes hacer ejercicio y deporte sí, y practicar cualquier actividad física deportiva que tú quieras. No es real, ¿no? O sea, sí. tenemos que reflexionar y darnos cuenta justamente, ¿no? De este problema. Y ahora, aterrizándolo, por ejemplo, en el espacio institucional deportivo, pareciera que entonces aquí hay un lugar o un espacio en donde sí todos podemos participar, donde sí todos podemos tener acceso a un deporte, pero justamente existen estas pequeñas exclusiones sistemáticas, Claro, ya no tan directas por el espacio, digo, no es lo mismo que practicar, por ejemplo, frontón, jugué sí. muchísimos años frontón dentro de la institución, pero no es lo mismo jugar frontón en la calle. En el camellón o algo, claro, por Claro, supuesto, en los sí, espacios que justamente tienen otros contextos sociales y otros contextos políticos también y culturales, justo lo que hablabas sí, acerca de la cultura mexicana en el sentido del deporte, por ejemplo, específicamente del frontón, es una sí, cultura muy machista.
sí, y apenas está haciendo espacio a la participación femenina gracias a que otras mujeres han dicho, vamos a jugar frontón y no importa que no lo sí, acepten o no, ¿no? Entonces es la apropiación del espacio público también, porque como lo dijiste, las mujeres están delegadas al cuidado, al trabajo del hogar, a la maternidad, y entonces apropiarse de ese espacio público, pues también habla de romper con estructuras desiguales y que claro, también están atravesadas, porque no es lo mismo una mujer adolescente que vive en casa con sus padres, que estudia, que no trabaja, a otra chica que es mamá soltera, bueno, mamá autónoma, perdón, sí. no estudia, tiene que trabajar. Entonces, ¿cómo es el acceso a su vida deportiva o al deporte justamente partiendo de esta situación, ¿no? Entonces, Sí, creo que ya tocamos ahí muchas desigualdades, muchas exclusiones que no necesariamente tienen que ser directas, ¿no? O sea, de que, es que claro que las hay. sí, totalmente, es el metalenguaje. Fíjate, tú hablaste de muchas cosas muy, muy interesantes. Hay una especie de pedagogía invisible, ¿no? O sea, vamos aprendiendo muchas cosas de generación en generación por el hecho de pertenecer, ¿no? A una comunidad. Y hablaste de algo que es muy importantísimo y que perdemos de vista, sobre todo bueno, hoy en día el sistema este meritocrático, capitalista, que te hace creer que tú por ti mismo tienes que conseguir tus objetivos. Entonces, nos hace perder de vista lo sistémico, nos hace perder de vista que todos los seres humanos pertenecemos a una aldea global, ¿no? Y entonces, yo estoy segura que, porque a mí me ha pasado muchas veces, alguien podría decirte respecto a esta experiencia, ¿no? Del gimnasio, más de las horas en las que los hombres y cisgénero están ahí, etcétera. Cualquiera, yo estoy segura que podrían venir y decirte, bueno, pero eso está en tu cabeza, tú te lo inventas, nadie te dijo nada, ¿no? Entonces, lo que se va perdiendo de vista, porque a mí me pasa también, ¿no? O sea, es como esta cosa de, ay, bueno, pero tú siéntete segura de ti misma y tú preséntate donde sea, ¿no? Y entonces es esta idea como de todo sucede en ti y eres tú contra el mundo, ¿no? Entonces, al final lo que se va perdiendo de vista es cómo somos una construcción social, cómo pertenecemos a una comunidad y todo lo que sucede en nuestro entorno nos afecta, cómo nosotros afectamos a lo que sucede también en los demás, ¿no? Entonces, esta mirada comunitaria se va perdiendo a tal grado en el que, por ejemplo, cosas tan, bueno, tendrían que ser tan comunes como, por ejemplo, tener espacios en una ciudad como Ciudad de México, ¿no? Tener espacios seguros para que la gente salga y que haya parques iluminados, que haya camellones en los que la gente se sienta segura de ir y hacer una práctica deportiva. Todo eso, al final, es la construcción social de lo que entendemos como espacio deportivo, como práctica deportiva. Entonces, claro, por eso se vende mucho esta idea como de tú podrías hacerlo si tú quisieras, ¿no? Y a ti no te importaría lo que te dijeran o lo que te... Pero no es así, o sea, al final somos un sistema bien integrado, somos seres sociables totalmente y efectivamente, aunque no se nos diga algo directamente, evidentemente hay entornos que nos damos cuenta de que no son seguros, porque tenemos una sabiduría interior que nos permite también reconocer, como fue tu caso, una sabiduría interior a ti te permitió reconocer que ese no iba a ser un espacio seguro y al final tu cerebro cumplió una función protectora y eso es lo que hace el cerebro de la mayoría de la gente, una función protectora de decir, ¿sabes qué? Ahí ni te acerques, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, ir derrumbando todas estas cosas va a llevar mucho tiempo. No sé si lo vamos a lograr como cultura, como sociedad, pero bueno, esa es la idea y creo que justo el poder hablarlo en programas como bueno, pues lo va visibilizando y en la medida de lo posible podemos ir haciendo conciencia de eso. Realmente, Paulo, para mí es un acto político practicar un deporte como mujer, como señora, señora gorda. Yo imagínate, yo estoy cerca de los 50 y estoy en una práctica en la que la mayoría de las personas que están ahí son muy jóvenes. Entonces, para mí es como un acto político total. O sea, yo voy todos los días a mi práctica, un poco en función de voy a ocupar un espacio, quiero hacer un statement acerca de no, no, nada tendría por qué ser una limitante, ¿no? Incluso he llegado a tener episodios en los que uso un dobok blanco, es decir, un uniforme blanco para la práctica. He llegado a tener momentos en los que me menstruo y no me entero, o sea, no estoy consciente, ¿no? De que ese día iba a tener la menstruación. Y me dice un colega, ¿estás menstruando?
oh, manchaste el uniforme. Y yo voy al baño, me pongo algo, lo que pueda ponerme y me regreso a mi práctica. ¿Por qué? Porque yo digo, hoy en día ni la menstruación tendría por qué ser una limitante. Digamos, a menos que yo me sienta mal físicamente, pues sí, claro que me voy a dar ese permiso, pero en esta idea moral, en esta idea de, bueno, todo lo que se ha construido en torno a la menstruación, ¿no? Esta idea de que, ay, ya, pues es como una enfermedad casi, casi, ¿no? O una cosa sucia. Todo eso, todo, o sea, con todo eso tenemos que ir adelante, ¿no? Desmitificando, desmontando, rompiendo barreras y pues bueno, no sé, o sea, abriendo brecha y viendo a ver qué resultados para las nuevas generaciones, ¿no? Sí, justo ahora que comentas sobre las nuevas generaciones, sí es importante porque ya se está visibilizando, ¿no? O sea, ya es un diálogo que está consciente, un diálogo que existe entre los pares, entre, bueno, esto está pasando, esto existe así, yo, por ejemplo, ¿no? Tuve una experiencia con una chica adolescente que le vi sentada y le pregunté, ¿no? O sea, como, ¿te sientes mal o te pasa algo? ¿No quieres Ajá. jugar o qué, no? Y me dice, no, es que estoy esperando que venga mi amiga a traerme un pants. Y yo dije, ah, ok, no hice Ah, más ok. preguntas respecto Sí. a por qué, ¿no? ¿Por qué? Ajá, entonces obviamente en esta idea de que se me lee como un hombre, la niña no me quiso decir más, ¿no? Entonces, bueno, la adolescente no me quiso decir más, entonces yo me aparté, le di su espacio y continué en lo que estaba, ¿no? Y entonces llega la amiga con el pants y le dice, le hace señas así como de, "Ah, no, no me lo des aquí, ¿no?" Y entonces se voltea y se me queda viendo y dice, es que se manchó, o sea, sin preguntarle a su amiga, muy naturalmente me dice, es que se Sí, manchó porque está menstruando. Y yo, ah, ok, pues muy bien, cámbiense, ¿no? Y entonces la otra niña así como de, ¿por qué le estás diciendo, no?" sí, Entiendo sí, esta parte como de la privacidad, esta parte que es un tema pues a veces delicado, justamente, ¿no? Para sí, las infancias y las adolescencias, sobre todo las infancias que muy pequeñas comienzan, pequeñas comienzan con su menstruación, pues sí, sí es como un tema como de, no, no, y no lo voy a decir, ¿no? Justo sí, por toda esta carga cultural. Pero yo vi que la exacto. otra niña fue como de, pues no pasa nada, o sea, solo estás Normal, menstruando, ¿no? sí, sí, Llegaron sí, dos niños más y le dijeron así como de, ya estás lista, ya te cambiaste. Sí, ah, bueno, vámonos. Y entonces como que la niña en ese momento se relajó, ¿no? Yo vi su lenguaje corporal de que estaba así y de sí, repente fue como, ay, bueno, ya, ¿no? Obviamente también la ayuda con el pants, pues la hizo sentir como sí, más tranquila, pero sí, justo, o sea, yo noté en las otras infancias como esta importancia como de, pues no pasa nada, es algo claro, normal, ¿no? claro, Entonces, justamente esto que hablas acerca de que se está visibilizando, se está rompiendo, se está reestructurando, va a llevar su tiempo, claro que sí, sí, pero bueno, al menos ya están los temas puestos sobre la mesa, sí, estamos hablándolo, estamos viéndolo. Y pues es importante, ¿no? También reflexionar. Entonces, ahora que somos conscientes de aquello que muchas veces nos cuesta trabajo nombrar privilegio, porque dices, sí, no, yo justo en esta idea de la meritocracia, no, yo he sí, luchado por eso, y yo ajá, también vengo de abajo, y yo también esto, y etcétera, pues justamente se está como viendo ahí, ¿no? Y dices, bueno, ahora que soy consciente de los privilegios a los que tengo acceso, porque soy, claro, no sé, un ejemplo, soy un hombre, soy blanco, tengo una carrera profesional, vengo de, como dices tú, de cuidadores, de sus cuidadores y sus cuidadores, sí, vamos, ¿no? Tengo capital cultural, tengo capital, que viene desde otros espacios y que justo cuando soy consciente de que eso me pone por encima de otras personas, es entonces donde tenemos que detenernos a pensar y sí, decir, bueno, ok, yo estoy aquí, pero lo que hay alrededor mío también está existiendo. Y también es así parte es, del contexto social en el que estoy. Y no porque claro, sea diferente a lo que yo pienso, yo creo o yo tengo, pues yo tendría que negar lo demás, ¿no? O sea, como de no, si no es como yo estoy o existo, pues lo demás no tiene importancia, ¿no? Y entonces, sí, justo también vienen estas ideas de que, bueno, no, nadie te excluye, nadie te discrimina, nadie te hace ajá, menos porque solo existe en tu cabeza, ¿no? sí, Muchas veces lo hemos escuchado, estoy segurísimo que a ti también te lo han dicho, como de, es que no, claro, porque piensas que sí, la gente te ve mal porque eres una mujer gorda, para nada, ¿no? Tú sí, ámate, quiérete. Lo mismo me ha exacto, pasado a mí, ¿no? O sea, tuve sí, muchísimos problemas justamente también en esta parte de visibilizar que por ser una transmasculinidad, pues yo sentía pues rechazo, ¿no? Esta claro, exclusión de algunas actividades que podrían ser normales,
para cualquier persona de mi edad, ¿no? Pero en ese Sí, momento yo sentía que no eran actividades que estuvieran hechas para mí, y no porque tuvieran que estar hechas para mí, sí. sino porque justamente la exclusión sistemática, la desigualdad y la discriminación, porque eso también, ¿no? O sea, sí soy una transmasculinidad, pero también soy de piel morena, ¿no? Entonces, Exacto, ajá, exactamente. Ahí soy es de donde piel viene la morena, interseccionalidad, exacto. no, sí existe un capital cultural, por ejemplo, hablando de capital cultural de acceso a la escuela, a la universidad, etcétera, pero a partir de mis cuidadores primarios, pero más para atrás no, ¿no? Mi familia es Sí, una familia indígena que viene de Guerrero, entonces todas estas construcciones que sí. pareciera que no importan, claro que importan, ¿no? Ah, por Entonces, supuesto, claro, y claro. justamente pues para no caer dentro del victimismo, porque ya sabes, también viene este concepto de que, bueno, ya hablamos de privilegios, ya hablamos de Ajá, interseccionalidad, es victimismo, ¿no? Porque aquí ajá. todos podemos ser así y aquí no pasa nada. O sea, justo arrancarle esta idea del victimismo, que también pues es colonial, también es patriarcal, Y la es idea la de que, fantasía del capitalismo, o sea, es lo que te claro, vende el capitalismo. El capitalismo te hace creer esta fantasía de todos tienen igualdad de condiciones. El que no sale adelante es porque no quiere. Y pero eso sí es alucinar así, sí. a lo mal, ¿no? Justo, y entonces a veces pareciera que podemos recaer cuando hablamos de estos temas en el victimismo, ¿no? Pero realmente es que es más bien una apertura a visibilizar y a que reflexionemos sobre lo que nos atraviesa, ¿no? Y sobre lo que Sí, atraviesa la sociedad como tal, porque justo sí, dentro del espacio, pues capitalista o dentro del espacio normal en el que funcionamos, estas cosas desaparecen, ¿no? Tal como lo dijiste. Entonces, claro. pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Muy Pero bien. antes de que se acabe el tiempo, a mí me gustaría que nos platicaras justamente alguna experiencia desde tu deporte, desde tu arte Sí, marcial, en el que te hayas dado cuenta que justamente se están rompiendo barreras de discriminación y de exclusión. Porque claro, o sea, cuando estamos en estos sí, espacios y identificamos que son espacios para la práctica segura de la actividad física o del deporte, sí, es porque hemos detectado que también los entrenadores, los demás compañeros, pues están un poco sensibilizados ante el tema sí, o están abiertos a esta apertura de decir, bueno, vamos a dar la oportunidad de hablarlo, vamos a dar la oportunidad de ponerlo sobre la mesa, ¿no? sí. Entonces, Fíjate, sí, fíjate que te voy a contar que, bueno, yo lo que practico es un arte marcial, es el taekwondo. Digamos que las artes marciales tienen como todavía mucho tema patriarcal, bueno, todo, ¿no? Todo está atravesado por el patriarcado, pero las artes marciales son dominadas básicamente por la figura masculina. La mujer hasta hace muy poco se ve involucrada en la práctica de las artes marciales y todavía, sobre todo, o sea, se combina como el tema de la cultura, en el caso del taekwondo, la cultura coreana, con la cultura mexicana, que ninguna de las dos ayuda mucho en este sentido, ¿no? Pero bueno, es un arte marcial muy linda, yo la recomiendo mucho, pero bueno, fíjate que en la asociación en la que estoy, porque bueno, eso es otro tema, entender cómo se divide en las miles de escuelas y asociaciones, pero en la que yo pertenezco, recientemente ha habido una especie de alianza entre profesoras mujeres que están queriendo fortalecer sus escuelas y que están queriendo darle otra mirada que se aleja un poco. Es bien difícil alejarse de lo masculino porque todo lo que aprendemos lo aprendemos a través de lo masculino, ¿no? Pero que están queriendo ellas como fortalecerse y alejarse un poco de este trato, de estas relaciones jerárquicas de subordinación. Y entonces, bueno, queriendo hacer un poco las cosas diferentes. Entonces, bueno, dichosamente tengo la gran suerte de estar cerca de estas mujeres maravillosas que han avanzado mucho en el arte marcial. Son mujeres fuertes, valientes, o sea, así como, no sé, muy, muy especiales. Y entonces tengo la gran suerte de estar cerca de ellas y de verlas trabajar en este sentido también de más respeto a las identidades, a las corporalidades, o sea, como buscando esta sensibilización. Fíjate que yo incluso la tesis que escribí para pasar a hacer primer dan, cinta negra, nos piden una tesis, yo la escribí sobre aceptación y confianza corporal y la relación con el taekwondo, ¿no? Y bueno, y también como elementos de salud mental. Entonces tuve una buena acogida, yo pensaba que iba a generar un poquito ahí pero fíjate que no, tuve una buena acogida con la tesis y les pareció un proyecto muy interesante y, o sea, como con esta curiosidad, ¿no? Y este interés como de ir abriéndose a nuevas perspectivas.
Por supuesto que también me ha tocado una vez en un examen, el sinodal me puso de pie y me preguntó, ¿tú quieres llegar a ser cinta negra? Y yo estaba segura de que ese hombre me iba a felicitar o me iba a animar o me iba a decir, ay, miren un ejemplo aquí, una señora. Y yo respondí con una alegría enorme y yo le dije, sí, quiero ser cinta negra. Y me dijo, pues tienes que bajar de peso enfrente de todas, enfrente de todo el mundo ahí haciendo examen y yo me quedé como cuadrada así. Yo dije, no puede ser, o sea, también he tenido cosas así, ¿no? Experiencias que pues sí, que tú dices, no manches, o sea, ¿qué onda? Pero, dichosamente esto, ¿no? O sea, pasan cosas, suceden chispazos de alguien que ve que lo que se está haciendo se puede hacer mejor y entonces eso es lo que da mucha esperanza, ¿no? Luego otra cosa que me agrada también es que de repente me encuentro con señoras, fíjate que me ha pasado en torneos en los que llego y no hay nadie con quien yo pueda hacer combate porque todas son muy jóvenes o en grados distintos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las señoras, obviamente las mujeres en la medida que vamos haciéndonos grandes, nos vamos excluyendo, nos vamos aislando, nos vamos metiendo en actividades que se considera que sí son de señoras. Entonces, eso a veces pues como que me entristece un poco porque yo digo, no, o sea, no tendríamos por qué retirarnos del deporte. Pero bueno, de repente me encuentro alguna que otra señora, incluso me he encontrado con señoras ya mucho más grandes que yo y que bueno, que siguen en la práctica, muy pocas, pero que yo digo, ay, mira, esto me da esperanza, esto abre brecha, esto es, bueno, de lo que yo creo, yo soy de la idea, incluso por mi corriente psicológica, yo soy de la idea que tenemos que centrar más la mirada en aquellas excepciones que nos hacen tener esperanza, que nos hacen tener optimismo, y aunque pasan un montón de cosas que no son tan esperanzadoras, tratar de poner la atención en lo que sí. Entonces, creo que esto, ¿no? Encontrarme con mujeres que tienen otra percepción o que quieren cambiar su percepción y de repente encontrarme así de vez en cuando con alguna señora grande que está ahí, que insiste, que persiste y yo decir, pues mira, yo voy detrás tuyo, ahí voy. Ese tipo de cosas me han pasado que me han animado, Pablo. Pues muchísimas gracias, Mariana, por la plática de hoy. Fue muy Gracias a enriquecedora. ti. Salieron muchísimos temas importantes que ojalá podamos ponerlos sobre la mesa en género y deporte. Quiero agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Dirección Claro, General del Deporte Universitario por permitir que abramos estos espacios y sí, podamos dialogar, darle la oportunidad a otras personas, a otras visiones, a otras corporalidades, a otras identidades para hablar acerca de la importancia de practicar un deporte o de lo que significa el deporte en sus vidas. Y pues Mariana, gracias, muchísimas Pablo. gracias. Espero que podamos tener pronto otra oportunidad para Por charlar. supuesto. Y Por pues supuesto bueno. que sí, Paulo. Gracias. Gracias por acordarte de mí, por considerarme para este programa. Estoy muy contenta. Gracias. Muchísimas gracias y pues bueno, nos vemos el siguiente programa para seguir hablando acerca de desigualdades y exclusiones. Vamos a hablar en el siguiente programa de Frontón, justamente. Vamos a tener una invitada que nos va a platicar acerca justamente de la importancia de generar espacios seguros en la práctica del deporte como el frontón. Y pues bueno, nos vemos la siguiente y muchísimas gracias.